por fin os traigo un vídeo que me habéis pedido algunas de vosotras. Como estaréis viendo en el título, hoy vengo a hablar un poco de lo que es la tesis, si merece la pena o no hacer una tesis doctoral. Esto es algo que muchas me habéis preguntado tanto en comentarios de aquí de YouTube como por Instagram. Si alguna no le apetece escribir aquí en público, pues siempre tiene Instagram, me podéis enviar un mensaje directo, intento contestar en la menor brevedad posible. Yo lo que quiero hacer en este vídeo es un poco ir respondiendo preguntas que me habéis ido haciendo, dudas que teníais que me habéis estado escribiendo, que son cosas que a mí también me hubiese gustado que alguien me las explicara o que alguien me las contara antes de empezar una tesis doctoral. Ya sabéis que en sí, a partir de la estancia del doctorado, pues empecé a subir ya vídeos estilo blogs contando un poco mi vida y mi estancia en UMEA, y a partir de ahí muchas me habéis empezado a seguir, sobre todo con este contenido un poco del doctorado. Y yo, como siempre, quiero daros un poco a todas de estas 4 ramas que meto en el canal, porque este canal es un poco popurrí de doctorado, lanas, libros y lifestyle, ¿no? Para que todas tengáis un poquito de cada cosa, pues me gusta hacer este tipo de vídeos hablados. Así que nada, prepararos un cafecito, una infusión, lo que queráis y vamos a empezar. Y nada, vamos a empezar por el primer bloque. ¿Qué tipo de contratos? ¿Cómo funciona la financiación haciendo una tesis doctoral? ¿Cómo se entra a la universidad? Lo que sea. Todo esto lo estoy explicando en lo que es España, ¿vale? Es verdad que aquí hay que tener una cosa muy en cuenta, y es que cada área, cada disciplina funciona de una forma muy distinta, ¿vale? Yo soy politóloga y hago una tesis doctoral en ciencias sociales. Esto es muy distinto a lo que puedan ser áreas como química, física, ingenierías. Normalmente ese tipo de disciplinas suelen trabajar dentro ya de proyectos o suelen estar contratados dentro de lo que son centros de investigación. Yo no sé cómo funcionan esas áreas, yo solo sé o lo que conozco es cómo funciona más o menos ciencias sociales, porque es verdad que después cada universidad, cada facultad de cada universidad funciona de distinta forma. Pero de forma general hay 3 maneras de hacer una tesis doctoral. La primera es teniendo una beca predoctoral. En segundo lugar es estando dentro de un proyecto de investigación que ya tiene la propia universidad, y normalmente suelen pedir que haya una posición predoctoral. Y la última, que es la más precarizada obviamente, es no tener ningún tipo de contrato, porque una de dos: o trabajas fuera del ámbito académico de investigación y quieres hacer una tesis doctoral, o simplemente no tienes un trabajo externo, quieres hacer una tesis doctoral y no consigues ningún tipo de beca ni contrato dentro de proyectos. Tenéis becas que son públicas, están las becas FPU, que son del ministerio, están las becas FPI, que también son del ministerio. Después, cada comunidad autónoma por lo general tiene sus propias becas predoctorales, y después también muchas universidades tienen también sus propias becas internas. Pues estas son como las 4 becas más generales. Es verdad que son becas muy competitivas, que es muy difícil conseguir una beca de este estilo, pero es verdad que las condiciones laborales que tienen este tipo de becas son muy buenas y cada vez están yendo a mejor. Tienes un contrato laboral, se cotiza a la seguridad social, tienes derecho a paro, bueno, tienes unas condiciones laborales dentro de lo que es la precariedad en el mundo de la investigación que normalmente son lo mejor. Después tienes becas privadas, que normalmente son de bancos, de instituciones, de asociaciones, pero normalmente este tipo de becas están más enfocadas directamente ya a un proyecto. Es decir, estas instituciones tienen algo que les interese, y entonces las becas que proporcionan son para que investigues sobre ese tema. Y después, por último, existen otro tipo de becas que suelen ser las becas de UNESCO. Bueno, hay algunos tipos de becas que yo ya no controlo tanto, pero son becas que no te hacen contratos laborales, sino que te hacen contratos de estudiante. Y esto tiene su problemática. Muchos de estos contratos solo cobras durante 9 meses, porque el periodo de alumnado es 9 meses, no tienes derecho a paro, no cotizas a la seguridad social, y en muchos de los casos, como son contratos de estudiantes, las universidades no te dan acceso a despacho.
La segunda forma son los proyectos, y aquí os cuento un poco cómo también ha sido mi proceso. Obviamente las universidades funcionan en base a proyectos de investigación, y en muchos de estos proyectos de investigación se abren posiciones predoctorales. Normalmente vas a tener que hacer la tesis doctoral enfocada a este proyecto, en el que haya como una simbiosis, en el sentido en el que datos que surjan del proyecto van a ir para tu tesis, pero datos que tú generes también van a ir al proyecto. También es una muy buena forma de entrar en el mundo académico, sobre todo porque siempre vas a estar rodeada de gente. Entonces, bueno, una de las cosas que luego voy a hablar, que es el proceso solitario, pues no es tan solitario porque estás dentro de un proyecto con muchísima gente trabajando, entonces esa sensación de soledad no es tan heavy y es una muy buena opción. Yo empecé la tesis doctoral de esta forma, en un proyecto de la Comisión Europea, que es verdad que mi tesis no estaba enfocada a ese proyecto, pero con mi expertise en igualdad, pues me metieron en ese proyecto. Gracias a eso, pues conocí a muchísima gente, tuve varios viajes de trabajo, conoces a mucha gente internacional de otras universidades, y para mí ha sido mi primer año y medio, casi 2 años de tesis, ha sido un aprendizaje increíble gracias a estar dentro de un proyecto. En general, en España, hacer una tesis doctoral es un proceso muy precarizado. Si consigues una de las becas o estar dentro de un proyecto es muchísimo más ameno porque, como digo, los contratos son contratos laborales y tienes ciertos derechos como persona trabajadora, pero es verdad que los sueldos son muy bajos. Es verdad que en España la investigación no está casi financiada, entonces esto tiene sus consecuencias, y las consecuencias es que el mundo académico y el mundo de la investigación estén absolutamente precarizados. Esto es una cosa a tener en cuenta porque genera también mucha frustración. Y por otro lado, también quería decir que conseguir una beca, conseguir estar dentro de un proyecto, o sea, son becas muy competitivas. Entrar dentro de un proyecto también es un proceso muy complicado. Entonces, si no conseguís a la primera entrar, no os angustéis porque es lo más normal. O sea, la mayor parte de la gente en España, por desgracia, hace una tesis doctoral sin ningún tipo de remuneración. Es una cosa absolutamente tristísima que no se debería de dejar ni de permitir. Esa es mi opinión, porque al final estás colaborando y estás trabajando en el mundo de la ciencia, pero la mayor parte de la gente lo hace sin remuneración o consigue una beca o un contrato predoctoral a partir del segundo año de empezar una tesis doctoral. Si alguna de vosotras habéis empezado el proceso o alguna de vosotras vais a empezar el proceso, que sepáis que es muy complicado y que no os frustréis, ¿vale? Frustra muchísimo, es muy angustioso, pero los procesos de las becas y de entrar en un proyecto, lo que sea, cuesta mucho, o sea, cuesta muchísimo. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar al segundo bloque, que es qué es lo más difícil de hacer una tesis doctoral. Para mí, lo más difícil, como ya lo he dicho en el primer bloque, es conseguir un contrato digno, vamos a decirlo así. Quitando esa parte, ¿qué es lo más difícil? Que la tesis doctoral es un proceso completamente solitario. Normalmente estás haciendo tú un proyecto de investigación de un tema que seguramente vayas a manejar tú y nadie que esté a tu alrededor. Pueden conocer cosas, pero normalmente la experta vas a ser tú en un futuro de ese tema. Encima es un proceso muy largo porque normalmente una tesis doctoral dura entre 4 o 5 años, y estar continuamente 4 o 5 años con el mismo tema muchas veces agota y cansa mentalmente. Y yo creo que mi consejo en este sentido es que siempre y cuando tengáis derecho o tengáis un espacio en la propia universidad y podáis estar con otra gente que está haciendo la tesis doctoral, que hagáis descansos juntas, que vayáis a tomar café a la cafetería, intentar hacer también cosas, meteros a cursos. Pueden ser los propios cursos que tiene la universidad o puede ser cursos externos, porque en el doctorado normalmente se te obliga a hacer cursos que ya tienen un nivel pues de doctorado, obviamente, ¿no? Esos cursos para mí sirven mucho para no hacer contactos, sino para estar de alguna forma en comunidad, hacer un poco de terapia juntas, y de alguna forma eso hace un poco más ameno todo lo que es el proceso de la tesis. Para mí, la segunda cosa más difícil de hacer una tesis es un poco organizarte.
Ya sabéis que tenéis muchos blogs en este canal de cómo me voy organizando poco a poco, cómo tengo Notion, pero es verdad que, como digo, la tesis doctoral son entre 4 a 6 años más o menos en España. Para mí una de las cosas más difíciles es saber cargar un poco mentalmente con esa organización, con esa vista a 4 años, ¿no? Entender muy bien los procesos, entender muy bien tiempos también de publicación de revistas, de congresos, un poco todo ese tipo de cosas relacionadas con la organización, con la agenda. Para mí es la segunda cosa más difícil porque es muy frustrante, o sea, en el sentido en el que ves el final de la tesis muy lejos. Entonces eso hace que muchas veces vayas atrasando tareas. Por eso para mí, como el tip que yo os daría de cómo organizarse, porque normalmente se va por curso académico, entonces que os pongáis objetivos de forma anual y de forma trimestral también. Tengo que conseguir esto, esto y esto. Entonces a mí es la forma en la que me ha funcionado, en la que he sido capaz también de conocerme realmente cuánto tardo escribiendo, cuánto tardo en pensar cómo tengo que escribir, cuánto tardo en estructurar una cosa, todo ese tipo de cosas. Yo creo que poniéndome así objetivos trimestrales y anuales, me he conocido muy bien para saber luego cómo realmente me tengo que organizar y cómo tengo que llegar a todas las cosas. Y nada, para mí estas son las cosas más difíciles, el proceso solitario y el tema de organizarse y conocerse un poco para llegar bien a los tiempos. Pasamos al tercer bloque, que es si merece la pena o no hacer una estancia internacional dentro de lo que es la tesis doctoral. En mi caso, yo os voy a decir que absolutamente merece la pena y si podéis hacerla, que la hagáis. Mi contrato de doctorado me obligaba a hacer una estancia internacional y la verdad que ha sido de las mejores experiencias que me llevo dentro de lo que es la tesis doctoral. O sea, para mí ha sido increíble lo que he aprendido dentro de cómo se investiga en otros países, ¿no? Para mí eso ha sido un descubrimiento y creo sinceramente que hay muchas cosas que me cojo de Suecia, me las aplico a mi forma nueva de trabajar y creo que mi tesis, por esta cosa de la estancia, mejora en cuanto a calidad, vamos a decirlo así. Eso es por un lado. Por otro lado, obviamente, pues los contactos que te llevas. Yo me llevo una muy buena experiencia. Es verdad que hay otra gente de mi universidad que conozco, la estancia internacional no les ha ido tan bien en el sentido en que la profesora o el profesor con el que estaban en el otro país no les ha hecho casi caso y que simplemente ha sido como el puro trámite, ¿no? Pero yo creo que en general la gente te acoge muy bien. Y al final yo también me llevo amistades, muchísimas amistades de la estancia. Y yo creo que eso es lo principal. O sea, al final la estancia sirve para eso, para mejorar la calidad de tu trabajo, porque al final conoces más formas de aplicar técnicas que te pueden servir mucho para mejorar tu tesis. Y por otro lado, al final los contactos, las amistades que te llevas de hacer la estancia. Y os voy a explicar un poco cómo gestioné yo lo que es la estancia, por qué decidí venir, por qué decidí ir a UMEA, porque creo que os puede servir a algunas de vosotras que queréis hacer la estancia en estos momentos o que vais a hacer la tesis doctoral y queréis hacer una estancia. En mi caso, tienes que decidir una persona que sea doctora, que sea profesora titular en una universidad extranjera. Ese era el requisito, ¿no? Entonces, claro, mucha gente lo que hace es elegir una universidad. Y hay otra gente que elige a determinadas personas. En mi caso, yo no sabía exactamente ni a dónde ir, ni con qué profesora estar, ni nada. Así que lo que hice fue coger el consejo de mi mejor amiga de la tesis, que es: búscate en tu bibliografía qué persona estás citando continuamente, mira si esa persona sigue trabajando en la universidad, si es doctora, y atrévete a enviarle un email. Y eso es lo que hice. Cogí mi bibliografía, vi a la persona que tenía, no sé si más citada, pero que su trabajo me gustaba mucho y recurrentemente iba a ese trabajo, y decidí enviarle un email. Y así ella me contestó y acabé en UMEA. Entonces mi consejo es ese: que no tengáis vergüenza en enviar emails a otras personas, porque hay muy buenas personas, hay personas que tienen muy buenas dinámicas de trabajo y realmente hay investigadoras que quieren ayudar, que quieren leerte, que para mí es increíble que alguien te quiera leer cuando estás haciendo una tesis doctoral, alguien que no conoces quiera leerte y se interese por ti y quiera ayudarte, para mí es increíble. Entonces, de verdad, no tengáis vergüenza en enviar emails. Cuarto bloque,
de preguntas, que es ¿qué he aprendido en estos 4 años de hacer la tesis? Como os he dicho antes, yo no he terminado todavía la tesis doctoral, entonces tampoco puedo hablar de la etapa final. En primer lugar, yo creo que es que he aprendido mucho a tener paciencia, aunque yo ya soy una persona muy paciente y muy así flow, pero es verdad que una tesis doctoral te ayuda a tener más paciencia por precisamente eso, porque los tiempos son muy largos, hay que gestionar mucho lo que es el fracaso, que te rechacen papers, que te rechacen ponencias, que te rechacen congresos, entonces uno aprende a realmente a autogestionar toda esa parte de la paciencia, tema de gestionar bien un poco lo que es el fracaso así. Y dentro de lo que es también el propio proceso de la tesis, para mí es sobre todo aprender a investigar, que yo creo que al final es de lo que va una tesis, ¿no? Que cuando tú defiendes la tesis, el título que te dan realmente es de que tú eres una persona que realmente sabes investigar, ya no solo de una forma como muy técnica, sino de hacerte muchas preguntas relacionadas con la epistemología, cómo se produce el conocimiento, ¿no? Todos estos debates que yo creo que suenan muy friki, pero es que es así, es lo que más aprendes, ¿no? Para mí es como estar cuestionándote todo el rato. Y otra de las cosas que yo creo que la tesis me aporta es saber trabajar de forma sola, que muchas veces se dice, ¿no? Como, ay, es que yo prefiero trabajar sola. ¿Realmente has trabajado sola? Porque una tesis doctoral es trabajar absolutamente en soledad y es duro. Eso es muy duro. Entonces, para mí, realmente saber lo que es trabajar sola, lo duro que es y al final que se consigue, o sea, quiero decir, se sale del proceso, aprendes a gestionarte muchas cosas para no tener este sentimiento de soledad. Así que bueno, eso es un aprendizaje importante. Y ya por último, de forma general, ¿merece la pena o no hacer una tesis doctoral? Aquí hay dos respuestas. Sí te merece la pena hacer una tesis doctoral si te gusta la ciencia, si te gusta investigar, si en un futuro te gustaría estar en centros de investigación, en el mundo universitario, en el mundo académico, sí que te merece la pena hacer una tesis doctoral porque es el proceso para llegar al mundo académico, al mundo de la investigación. Hay otras vías, pero bueno, para ser una investigadora real tienes que hacer una tesis doctoral. La segunda respuesta obviamente es que no. Si no sabes lo que hacer y simplemente te metes porque no sabes qué trabajo quieres hacer en un futuro, no hagas, porque la tesis doctoral es un proceso muy duro, porque hay que ser honesta, es un proceso duro. Punto. Ya está. Es verdad que a mí la tesis yo la estoy disfrutando mucho dentro de las cosas negativas que tiene, pero por esta parte de friquismo que yo digo que tengo. La gente que hace una tesis doctoral es bastante friki de la investigación. Entonces, no te merece la pena hacer una tesis si no te gusta investigar, si no quieres acabar en el mundo académico, no quieres acabar en un centro de investigación, no hagas una tesis doctoral. Y lo que digo, si no sabes en qué quieres trabajar, no entiendas que la tesis doctoral es un proceso de entrada laboral, porque es una cosa muy frustrante y es un proceso muy duro. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido, haya respondido de forma general a muchas de las preguntas que me hacéis. Espero también, sobre todo, que para aquellas que estáis haciendo la tesis doctoral y estáis pasando por un momento de esta montaña rusa que es la tesis, pues que os sirva también para sentiros de alguna forma entendida, y aquellas que estáis pensando en hacer una tesis doctoral, pues que también os sirva de alguna forma pues para saber las cosas buenas y las cosas malas que tiene una tesis doctoral. Y nada más, nos vemos el lunes que viene, os mando un beso muy fuerte y agur.